Imagina esto, vivía cómodamente en Ur, una ciudad próspera, llena de comercio, cultura y tradiciones. Mi nombre entonces era Abram. Tenía mi familia, mis posesiones, y aunque las calles de Ur estaban llenas de dioses tallados en piedra y madera, algo dentro de mí sabía que no eran reales. Pero jamás imaginé lo que estaba a punto de suceder. Una noche, todo cambió. Escuché una voz, pero no era cualquier voz. Era poderosa, clara y llena de autoridad. Era la voz del único Dios verdadero. Me dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Confieso que mi corazón se llenó de preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué dejarlo todo por una tierra que ni siquiera conozco? Pero junto con esas preguntas, sentí una certeza inexplicable. Su promesa era clara, y sabía que debía obedecer. Así que tomé a mi esposa, Sarai, a mi sobrino Lot y nuestras posesiones. Dejamos atrás todo lo conocido y comenzamos un viaje hacia lo desconocido. Cada paso era un acto de fe. No sabía cómo sería esa tierra, pero confiaba en quien me había llamado. Recuerdo que llegamos a Harán y nos establecimos allí por un tiempo. Fue un lugar de transición, un recordatorio de que estaba dejando atrás mi pasado. Pero incluso allí, Dios no dejó de hablarme. Después de que mi padre, Teraj, murió, la voz volvió a resonar, continúa. Sigue hacia la tierra que te he prometido. Cruzamos colinas, ríos y desiertos. Cada día, el paisaje cambiaba, pero mi fe se fortalecía. Finalmente, llegamos a Canaán. Allí, Dios se apareció de nuevo y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Construye un altar para él, agradecido por guiarme hasta ese lugar. No sabía entonces que ese sería solo el comienzo. La aventura apenas empezaba, y lo que venía pondría mi fe a prueba como nunca antes. Pero la pregunta ahora era esta, ¿sería capaz de confiar en Dios cuando las circunstancias parecieran imposibles? Aquí es donde comienza la verdadera historia. Y así, avanzamos hacia lo inesperado. Habíamos llegado a Canaán, la tierra que Dios me prometió. Era un lugar hermoso, con montañas, valles y cielos tan vastos que parecían tocar lo eterno. Allí construí un altar y adoré a Dios, agradecido por su fidelidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de enfrentar mi primera gran prueba. Una hambruna severa golpeó la región, y la tierra, que se suponía iba a ser nuestra herencia, no podía sostenernos. La tierra prometida estaba seca, y los campos no daban fruto. Con un corazón cargado de incertidumbre, tomé una decisión, llevar a mi familia a Egipto en busca de provisiones. Era un lugar próspero, donde el río Nilo aseguraba cosechas abundantes incluso en tiempos difíciles. Sin embargo, mientras nos acercábamos, una inquietud comenzó a crecer dentro de mí. Sabía que Sarai, mi esposa, era una mujer de una belleza extraordinaria, y temía que los egipcios la desearan. En mi mente, imaginé lo peor, que me matarían para tomarla. Así que tomé una decisión de la que aún me arrepiento. Le pedí a Sarai que dijera que era mi hermana, no mi esposa. Fue una medida de autopreservación, lo admito, y aunque pensaba que estaba protegiendo nuestras vidas, en realidad estaba complicando el plan de Dios. Tal como temía, los egipcios notaron a Sarai, y su belleza llegó hasta los oídos del faraón. Fue llevada a su palacio, y en un intento de agradarme, el faraón me colmó de regalos, ganado, siervos y riquezas. Pero mi corazón estaba angustiado. Sabía que no era el camino correcto. Dios intervino. Plagas comenzaron a caer sobre el faraón y su casa. De alguna manera, descubrió la verdad, Sarai no era mi hermana, sino mi esposa. Furioso, me confrontó y me ordenó salir de Egipto inmediatamente. Aunque humillado, salí con mi familia y las riquezas que habíamos adquirido, aprendiendo una valiosa lección, mi fe debía descansar completamente en Dios, no en mis propias estrategias. Cuando regresé a Canaán, volví a erigir un altar, clamando a Dios por perdón y dirección. Lo que no sabía era que, aunque esta prueba había terminado, mayores desafíos estaban por venir. Y ahora, el siguiente capítulo de mi vida se desplegaba con la separación de Lot.
Después de regresar de Egipto, con mi familia y las riquezas acumuladas, volvimos a la tierra de Canaán. Pero algo estaba claro, no éramos las mismas personas que habíamos ido al partir. Nuestra comunidad había crecido, nuestros rebaños se habían multiplicado, y con ellos también crecieron las tensiones. Lot, mi sobrino, era como un hijo para mí. Había viajado conmigo desde Ur, y su prosperidad también había aumentado considerablemente. Pero los pastores de Lot y los míos comenzaron a tener constantes disputas por el pasto y el agua. Los recursos no eran suficientes para sostener a ambos grupos en el mismo lugar. Un día, miré a Lot y supe que había llegado el momento de tomar una decisión difícil. Le dije, no debe haber pleito entre nosotros ni entre nuestros pastores, porque somos hermanos. Mira toda la tierra que tenemos delante. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot miró alrededor y escogió lo que a sus ojos parecía lo mejor, la llanura del Jordán, una región fértil y bien regada, cercana a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Aunque su decisión parecía ventajosa, sabía en mi corazón que esas ciudades estaban llenas de maldad. Aún así, dejé que Lot tomara su camino, confiando en que Dios cuidaría de él. Cuando Lot partió, me sentí solo por un momento. Pero fue entonces cuando Dios habló de nuevo, esta vez con una claridad y una promesa aún más grande: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de modo que si alguien puede contar el polvo, también podrá contar a tus descendientes. Mi corazón se llenó de gratitud. Aunque había cedido lo que parecía la mejor tierra, Dios me prometió algo mucho más grande, no solo la tierra, sino un futuro lleno de descendientes innumerables. Allí, en ese lugar, construí otro altar y adoré a Dios, reafirmando mi confianza en su plan. Mientras Lot avanzaba hacia las tierras fértiles cercanas a Sodoma, yo me quedé en Canaán, la tierra prometida, sabiendo que mi historia con Dios apenas estaba comenzando. Lo que no sabía entonces era que su promesa pronto tomaría una forma aún más profunda y eterna. La vida en Canaán continuó, pero en mi corazón había preguntas. Dios me había prometido una tierra y una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra, pero los años pasaban y no teníamos hijos. Sarai y yo seguíamos sin ver el cumplimiento de esa promesa, y, aunque confiaba en el Señor, mis noches estaban llenas de silenciosas oraciones y dudas. Fue en una de esas noches cuando Dios me habló de manera directa, en una visión que marcó mi vida. Me dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será muy grande. Aunque sus palabras me llenaron de consuelo, no pude evitar expresar lo que estaba en mi corazón. Le respondí: Señor, ¿qué me darás si no tengo hijos? El heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Pero Dios, con paciencia infinita, me llevó fuera de mi tienda y me dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. En ese momento, algo en mi interior cambió. Miré esas innumerables estrellas y decidí creerle, incluso si las circunstancias parecían imposibles. Y fue entonces cuando, por mi fe, Dios me consideró justo. Sin embargo, Dios no solo reafirmó su promesa, quiso sellarla con un pacto. Me pidió que trajera ciertos animales: una novilla, una cabra, un carnero, una tórtola y un pichón. Los corté por la mitad y coloqué las mitades una frente a la otra, como era costumbre en los pactos solemnes de ese tiempo. Esperé mientras el sol descendía, y una profunda oscuridad cayó sobre mí. En medio de esa oscuridad, el Señor habló de nuevo, esta vez con palabras de advertencia y esperanza: tu descendencia será extranjera en tierra ajena, donde serán esclavizados y afligidos por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación y lo sacaré con gran riqueza. Luego, algo asombroso ocurrió. Una antorcha encendida y un horno de humo pasaron entre las mitades de los animales, sellando el pacto. Este no era un pacto común. Era Dios mismo quien tomaba el compromiso de cumplir su promesa, independientemente de mis fallos o debilidades. A partir de ese día, mi fe en el Señor se fortaleció. Aunque todavía no tenía un hijo, ahora sabía con certeza que Él era fiel y cumpliría lo que había dicho.
Pero, a pesar de esta seguridad, los próximos acontecimientos pondrían mi paciencia y mi fe a prueba de una manera inesperada. La historia estaba lejos de terminar, y pronto, Sarai y yo tomaríamos una decisión que cambiaría el curso de nuestra familia. Los años continuaron pasando, y aunque Dios había reafirmado su promesa, Sarai y yo seguíamos sin tener hijos. La duda comenzó a sembrarse en nuestros corazones. ¿Podría ser que Dios tuviera un plan diferente al que entendíamos? Sarai, especialmente, sentía el peso de nuestra espera. Era una mujer noble y valiente, pero cada año que pasaba sin un hijo parecía desgastar su esperanza. Un día, Sarai vino a mí con una propuesta. Me dijo: el Señor me ha impedido tener hijos. Ve, pues, a mi sierva Agar, tal vez a través de ella pueda tener descendencia. Su sugerencia me sorprendió, pero, impulsado por nuestra impaciencia y nuestro deseo de cumplir la promesa por nuestras propias fuerzas, acepté. Agar, una joven egipcia que había llegado a ser parte de nuestro hogar durante nuestra estancia en Egipto, pronto quedó embarazada. Al principio, parecía que nuestra decisión estaba funcionando, pero las cosas comenzaron a complicarse rápidamente. Agar, consciente de su nueva posición como madre del hijo de Abraham, empezó a menospreciar a Sarai. Esto generó tensiones en nuestro hogar, tensiones que no habíamos anticipado. Sarai, dolida y frustrada, vino a mí y dijo: mi afrenta recaiga sobre ti. Yo te di mi sierva, y ahora que sabe que está embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. En mi intento de calmar la situación, le dije que hiciera con Agar lo que considerara mejor. Sarai trató a Agar con dureza, y, en su angustia, Agar huyó al desierto. Pero incluso allí, Dios no la abandonó. Un ángel del Señor se le apareció junto a un manantial y le dijo: vuelve con tu señora y sométete a ella. Yo multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se podrá contar. Le dijo además que tendría un hijo y que lo llamaría Ismael, porque el Señor había escuchado su aflicción. Agar regresó y dio a luz a Ismael, un niño fuerte y lleno de vida. Por un tiempo, parecía que nuestro hogar había encontrado estabilidad, pero en el fondo sabía que Ismael no era el hijo de la promesa que Dios había mencionado. A pesar de mis mejores esfuerzos, nuestra impaciencia había traído complicaciones y conflictos que continuarían afectándonos. Sin embargo, Dios no había cambiado su plan. Aunque Ismael sería bendecido, su promesa aún estaba pendiente. Lo que yo no sabía entonces era que Dios pronto daría un paso aún más decisivo en su relación conmigo y con mi familia, un paso que cambiaría mi nombre y el curso de mi destino. El pacto eterno estaba a punto de ser sellado de una manera que jamás habría imaginado. Habían pasado muchos años desde que Dios me prometió una descendencia, y aunque Ismael crecía fuerte, en mi corazón sabía que algo más estaba por venir. La promesa de Dios no se había cumplido por completo, y todavía esperaba ese hijo que él había mencionado, el hijo que nacería directamente de Sara y de mí. Fue en este contexto que Dios apareció nuevamente para confirmar su pacto de una manera que cambiaría mi vida para siempre. Un día, mientras estaba en comunión con Él, el Señor me dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Confirmaré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Me postré rostro en tierra, y mientras escuchaba, las palabras de Dios resonaban con una fuerza indescriptible. Dios continuó: este es mi pacto contigo, serás padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Te haré extremadamente fecundo, y de ti saldrán reyes. Y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como un pacto eterno. El cambio de nombre fue un símbolo profundo. Abraham significaba padre exaltado, pero Abraham, padre de multitudes, reflejaba la grandeza de la promesa divina. Mi esposa también recibió un nuevo nombre. El Señor dijo: a Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella te daré un hijo. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos procederán de ella. En ese momento, me reí para mis adentros. Era un hombre de 99 años, y Sara tenía 90. ¿Cómo podría ser esto posible? Pero Dios respondió con una certeza que no dejaba lugar a dudas.
Dijo, Sara dará a luz un hijo, y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como un pacto eterno para su descendencia. Además, Dios me dio una señal externa para sellar este pacto, la circuncisión. Me pidió que todos los varones de mi casa, tanto nacidos allí como extranjeros, fueran circuncidados como una marca de nuestra alianza eterna. Esa misma día, obedecí. Circuncidé a todos los varones de mi casa, incluyendo a Ismael y a mí mismo. Este acto fue un recordatorio tangible de mi compromiso con Dios y de su fidelidad inquebrantable. Aunque mi cuerpo envejecido parecía un obstáculo, su promesa era más grande que mis limitaciones. Sabía que lo imposible estaba por suceder y que Dios estaba preparando el escenario para el cumplimiento definitivo de su palabra. Y así, el anuncio del nacimiento de Isaac marcó el inicio de un nuevo capítulo en esta increíble historia de fe. El calor del día era intenso, y estaba sentado a la entrada de mi tienda en Mamre, buscando un momento de descanso. De repente, levanté los ojos y vi a 3 hombres de pie frente a mí. Algo en ellos era distinto, su presencia irradiaba majestad. Intuí que no eran simples viajeros. Me apresuré a recibirlos, inclinándome profundamente, y les dije, Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permite que te traiga agua para lavar tus pies y algo de comer para que recobres fuerzas. Ellos aceptaron mi invitación y rápidamente ordené que se preparara un banquete. Sara amasó pan y preparé un becerro tierno y excelente para mis huéspedes. Mientras comíamos bajo la sombra del árbol, uno de ellos habló, confirmando lo que había esperado durante tantos años. El próximo año, por este tiempo, Sara tu mujer tendrá un hijo. Dentro de la tienda, Sara escuchaba la conversación. Al oír esas palabras, no pudo evitar reírse para sí misma. Se decía, ¿podré tener placer después de ser vieja, siendo también viejo mi señor? Pero uno de los visitantes, que no era otro que el Señor mismo, preguntó, ¿por qué se ríe Sara? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? El próximo año, a su debido tiempo, Sara tendrá un hijo. Cuando Sara fue confrontada, negó haberse reído, quizás por temor o vergüenza, pero el Señor respondió con calma y verdad, sí, te reíste. Aunque parecía imposible, esas palabras quedaron grabadas en nuestro corazón. En ese momento, una chispa de fe se encendió incluso en Sara. Sabíamos que estábamos en la presencia de Dios y que lo que había prometido sucedería, sin importar cuán improbable pareciera. Cuando terminaron de comer, los hombres se levantaron para partir. Mientras caminaban hacia Sodoma, el Señor decidió revelarme algo aún más impactante, el destino de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero antes de llegar a ese asunto, mi mente seguía girando en torno a la promesa de un hijo. Isaac, cuyo nombre significa risa, sería el hijo de la promesa, el cumplimiento de todo lo que Dios había hablado. Sabíamos que su nacimiento marcaría un antes y un después, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras. Y mientras me despedía de esos mensajeros celestiales, el destino de Lot y las ciudades cercanas comenzaba a escribirse, llevándome a una de las conversaciones más intensas de mi vida con el Señor. Cuando los 3 visitantes se levantaron para partir, acompañé su caminar hacia el este. Desde la altura de Mamre, podíamos ver las llanuras donde se encontraban Sodoma y Gomorra, ciudades prósperas pero llenas de maldad. Entonces, el Señor habló, como si deliberara consigo mismo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Después de todo, él será una gran nación, y por medio de él todas las naciones serán bendecidas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. El Señor me reveló su plan de descender para comprobar si el clamor contra esas ciudades, que había llegado hasta él, era tan grave como parecía. Su intención era destruirlas si encontrara que su pecado era tan grande como se decía. Pensé inmediatamente en Lot, mi sobrino, que vivía allí junto con su familia. No podía quedarme en silencio. Me acerqué al Señor con reverencia y humildad y le dije, ¿destruirás al justo junto con el impío? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, ¿los destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo junto con el impío, ¿no hará el juez de toda la tierra lo que es justo? El Señor respondió con paciencia, si encuentro 50 justos en Sodoma,
perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Sentí alivio, pero también una responsabilidad mayor. ¿Y si no había 50 justos? Volví a hablar, supongamos que hay solo 45, ¿destruirás la ciudad por falta de 5? Y él respondió, no la destruiré si encuentro 45 justos. La conversación continuó, y con cada petición, reduje el número, 40, 30, 20. Finalmente, reuní valor para hablar una última vez, no te enojes, Señor, pero permíteme hablar solo una vez más, ¿y si hay solo 10 justos? Y él dijo, no la destruiré por amor a los 10. Cuando el Señor terminó de hablar conmigo, se fue, y yo regresé a mi tienda. Mi corazón estaba inquieto, lleno de esperanza y preocupación al mismo tiempo. Confiaba en la justicia y la misericordia de Dios, pero sabía que las ciudades eran lugares de gran maldad. Mi único consuelo era que Lot y su familia tenían la oportunidad de ser rescatados. Esa noche, mientras observaba las luces de Sodoma a lo lejos, no sabía que los ángeles estaban entrando en la ciudad para ejecutar el juicio. Lot sería advertido y llevado a salvo, pero Sodoma y Gomorra serían consumidas por el fuego. La justicia de Dios se cumpliría, pero también su fidelidad para proteger a los que le pertenecen. Y aunque el juicio era inevitable, mi mente se enfocaba en otra promesa, una más luminosa, la llegada de Isaac, el hijo que transformaría el futuro de mi familia. Pasaron los meses desde aquella promesa en Mamre, y finalmente, el día tan esperado llegó. Sara, mi amada esposa, quedó embarazada. A sus 90 años, su vientre comenzó a mostrar señales de vida, algo que parecía imposible pero que era un testimonio vivo de que para Dios nada lo es. Cada día que pasaba, mi corazón se llenaba de gratitud y asombro al ver cómo Dios cumplía su palabra, incluso cuando las circunstancias desafiaban toda lógica. Cuando nació Isaac, fue como si una nueva luz brillara en nuestras vidas. Sara, quien había soportado años de esterilidad y humillación, reía de alegría. Me dijo, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Así fue como nuestro hijo recibió su nombre, Isaac, que significa risa. Este niño no era solo una bendición personal, era el cumplimiento tangible del pacto que Dios había establecido conmigo. Isaac era la promesa hecha carne. Por años disfrutamos de su crecimiento. Ver a Isaac correr por los campos, reír y jugar era un recordatorio constante de la fidelidad de Dios. Pero justo cuando pensaba que estaba viviendo en plenitud la promesa, Dios me presentó una prueba que no solo desafiaría mi fe, sino que la definiría para siempre. Una noche, Dios me habló y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Mi corazón se detuvo. Isaac no era solo mi hijo, era la promesa de Dios. ¿Cómo podría pedir algo tan impensable? Pero también sabía que había aprendido a confiar en él, incluso cuando no entendía su propósito. Sin decir nada, al amanecer siguiente preparé el asno, corté la leña y partí con Isaac y 2 siervos hacia el lugar que Dios me había indicado. Durante 3 días de viaje, mi mente estaba inundada de pensamientos, pero mi fe me sostenía. Finalmente, llegamos al monte Moría. Dejé a los siervos atrás y subí con Isaac, llevando la leña para el sacrificio. Mi hijo, con inocencia, me preguntó, Padre, aquí están el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Con el corazón pesado, le respondí, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y seguimos adelante. Al llegar al lugar, construí el altar y coloqué la leña. Luego, con manos temblorosas, até a Isaac y lo coloqué sobre el altar. Justo cuando levanté el cuchillo para obedecer, una voz poderosa del cielo me detuvo, Abraham, Abraham. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Levanté la vista y vi un carnero atrapado en un matorral. Lo tomé y lo ofrecí en lugar de Isaac. Allí, en ese monte, di un nombre al lugar, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Fue un recordatorio eterno de que Dios no solo es fiel, sino que también provee en los momentos más oscuros. Isaac y yo descendimos del monte con una fe renovada.
Dios confirmó su pacto una vez más, prometiendo que mi descendencia sería como las estrellas del cielo y la arena del mar. Aunque la prueba había sido dura, salí de ella más convencido que nunca de que Dios nunca falla. Y mientras Isaac crecía, sabía que mi tiempo en esta tierra se acortaba. Pero también sabía que mi legado estaba asegurado, no por mis méritos, sino por la fidelidad de Dios. El próximo capítulo marcaría el inicio del futuro de mi linaje, con Isaac como el heredero de la promesa. Los días pasaron con rapidez tras la prueba en el monte Moriah, y vi a Isaac crecer fuerte, lleno de vida y esperanza. Mi corazón se llenaba de gratitud al observar cómo Dios cumplía su promesa en mi descendencia. Pero también sabía que mi tiempo en este mundo se acercaba a su fin. Cada día me volvía más consciente de que mi mayor responsabilidad era asegurar que el pacto de Dios continuara a través de mi hijo. Uno de los momentos más difíciles llegó con la muerte de Sara, mi amada compañera. Ella había sido mi apoyo y mi fuerza durante todas las pruebas y bendiciones que enfrentamos juntos. La enterré en la cueva de Macpela, en Hebrón, un lugar que compré para que fuera nuestra tumba familiar. Este acto no solo fue un homenaje a nuestra vida compartida, sino también una declaración de fe. Esa tierra, la misma que Dios prometió a mi descendencia, sería nuestro hogar eterno. Con Sara ya descansando, me enfoqué en asegurar el futuro de Isaac. Sabía que necesitaba una esposa que compartiera nuestra fe en el único Dios verdadero, alguien que pudiera caminar con él en el cumplimiento del pacto. No quería que tomara esposa de entre los cananeos, así que envié a mi siervo más confiable, Eliezer, a buscar una mujer de entre mi parentela en Harán. Antes de partir, oramos juntos, confiando en que Dios guiaría sus pasos. La respuesta de Dios fue asombrosa. Rebeca, una joven generosa y de corazón puro, fue la respuesta a nuestras oraciones. Cuando Eliezer la trajo, vi en ella la continuación del plan divino. Isaac y Rebeca se casaron, y mi corazón descansó sabiendo que el pacto estaba seguro en sus manos. En mis últimos años, me retiré a reflexionar sobre todo lo que Dios había hecho en mi vida. Desde mi salida de Ur hasta la promesa de una descendencia innumerable, cada momento era un testimonio de su fidelidad. A pesar de mis errores y mis dudas, Dios nunca falló en cumplir su palabra. Cuando finalmente llegó mi hora, descansé en paz, lleno de fe. Me enterraron junto a Sara en la cueva de Macpela, sabiendo que mi vida había sido parte de un propósito eterno. Mi legado no era solo material, sino espiritual, un pacto que no solo cambiaría a mi familia, sino al mundo entero. Hoy, el pacto que Dios hizo conmigo sigue vivo, cumplido en la descendencia prometida, que no es otra que el Mesías, el Salvador de todas las naciones.